Dijimos, vamos a hablar un poquito del tema Venezuela, y uno no puede dejar de ligar a veces algunas denuncias y algún tratamiento que se hace de algunos temas, como ahora el famoso tema Sadous, el ex embajador, con algún interés en perjudicar ciertas relaciones que se han ido aceitando a lo largo de todos estos años, y Argentina en este sentido ha estado muy activa a partir del año 2003, 2004, en acuerdos bilaterales con países de la región. Me parece una actividad diplomática y comercial que en años anteriores no se había atendido como correspondía. A ver, ¿podemos primero enmarcar este tema de los acuerdos con Venezuela? ¿De dónde surgen? ¿Por qué hubo tantos acuerdos de intercambio y cooperación en lo económico, en lo comercial, en lo tecnológico inclusive? Bueno, en realidad, tal vez con Venezuela es donde se produjeron los mayores términos de intercambio, pero el Plan Energético Nacional anunciado el 11 de mayo del 2004, cuando estaba a cargo de la presidencia del expresidente Kirchner, anunciaba claramente la voluntad de Argentina de integrarse fuertemente a nivel energético con todos los países de la región. En cambio, en términos de intercambio que fueran favorables para las dos partes. En ese sentido, avecinándose ya el invierno del 2004, Argentina creciendo al 9% su Producto Bruto en ese año, prácticamente 9%, se avecinaba la famosa crisis energética que yo decía que había sido un presente griego que había recibido este gobierno en el 2003. Ya venía abril del 2004, el crecimiento del consumo de la energía había aumentado el 35% año a año, fundamentalmente el sector industrial. El presidente Chávez, más que nada el ministro Ali Rodríguez, en ese momento, que no era ministro sino era el presidente PDVSA, estaba en Uruguay, lee los diarios de Argentina, se lo comunica al presidente Chávez y hay un intercambio entre Kirchner y Chávez, en donde Chávez se ofrece a ver en qué podemos ayudar para tratar de resolver esta cuestión. Nosotros en ese momento estábamos siendo objeto, por no decir víctima, de la presión de las petroleras que trabajaban acá en el país, en donde se nos planteaba la necesidad de subir los precios en el mercado interno. Entonces, veníamos de una política muy negativa, en donde nosotros exportábamos excedente de gas a Chile en el verano, consumíamos el agua de nuestras represas y nos encontramos con el invierno que no teníamos ni agua ni gas. Entonces, la idea que se nos ocurrió a partir de la primera charla que tuvimos con Ali Rodríguez aquí en Buenos Aires es que yo podía importar fuel oil y gasoil de Venezuela para poder reemplazar volúmenes de gas en el invierno, volúmenes de fuel oil y gasoil que no me daban en las mismas condiciones las empresas petroleras, solamente a cambio de subir los precios en el mercado interno. Es decir, la nafta y el gasoil. ¿Me deja hacer una acotación para ubicarnos? Recordemos el tema de que venía de muchos años Argentina que no crecía ni la producción de petróleo ni la de combustibles, y la presión justamente era de las empresas petroleras que decía, si no nos aumentan el precio del petróleo y el gas, no extraemos más. Si no aumentan el precio de los combustibles, no producimos ni refinamos más ni invertimos en refinación. Esos eran los términos. Y la otra cosa que quería aclarar para que no se pierda nadie, que cuando hablamos de generación térmica, generación eléctrica, esto se hace a base de gas o gasoil, o la alternativa es utilizar fuel oil en las usinas térmicas. En algunas fuel oil y en otras. Simplemente para ilustrar un poquito. Está muy bien. Bueno, en ese momento también teníamos problemas. Argentina, las reservas eran limitadas, no era el país que es hoy ni el que fue después del 2006-2007. También necesitábamos condiciones de pago favorables. Se ofreció pagar la primer cuota del combustible, creo que con 45 días, y 12 cuotas con una tasa de interés del 6%, 7%, muy baja. Era prácticamente un financiamiento. Por eso a veces me da risa cuando hablan o de la mala calidad del combustible, como si el combustible proviniera de un solo lugar. PDVSA es una empresa petrolera importantísima. El petróleo que viene a Argentina lo compra entre los parámetros que Argentina exige para quemar en las usinas térmicas y por supuesto lo trae de cualquier lugar del mundo. Por lo cual también la descalificación que se hace sobre el combustible venezolano en particular
y por supuesto sobre el costo. El costo es costo internacional, pero en 12 cuotas, y la primer cuota pago 45 días, cuando cualquier empresa proveedora de combustible hay que pagarle antes de que desembarque el combustible. Una consulta breve. ¿PDVSA no es una de las principales abastecedoras de Estados Unidos? Bueno, yo le voy a contar una anécdota. Digo, por la calidad del producto. Digo, en una oportunidad me visita un funcionario americano, muy importante, y me plantea de por qué nosotros teníamos ese comercio bilateral con Venezuela. En aquel momento, hoy está en 2.500 millones de dólares por año, en aquel momento estaba en 1.000. Habíamos arrancado en 150. Y le digo, sí, evidentemente nosotros intercambiamos 1.500 millones por año, pero ustedes intercambian 23.000 millones por año. Estados Unidos le compra a Venezuela por 23.000 millones de dólares al año, fundamentalmente en combustible. Bueno, el otro funcionario que lo acompañaba dice, bueno, evidentemente nosotros estamos financiando la revolución bolivariana. Le digo, mire, esa es una apreciación de ustedes. Pero, ¿qué quiero decir con esto? No solamente eso, sino que se plantea en el mismo acuerdo, que ya incluso en un reportaje que hice con usted el sábado, comentamos que se firma en Venezuela, con participación de la Cancillería, todas estas cuestiones que ya las he repetido infinidad de veces, pero decimos, además, que todo el volumen de recursos que utiliza la Argentina para comprar estos combustibles, Venezuela los va a aplicar a la compra de productos que se van a ir incorporando en un nomenclador que en principio tuvo 10 o 15 ítems y que hoy debe tener más de 40, que se fueron agregando en los distintos viajes, tanto de Kirchner a Venezuela, de la presidenta Cristina a Venezuela, o de Chávez a la Argentina. Yo le quiero dar solamente un dato, porque creo que es lo más claro. Por cada tonelada que importa la Argentina en general, del universo de sus importaciones, por cada tonelada la Argentina paga $1.700. Por cada tonelada que la Argentina exporta al mundo, el mundo nos paga $390. Ese es un gran desafío, a equilibrar ese valor. Eso se hace con conocimiento, con desarrollo tecnológico, que es el camino que nuestro modelo ha elegido. En el caso de Venezuela, esto quiero que quede bien en claro, no solamente que es inversa la relación, sino que nosotros el promedio estará en $420 por tonelada el combustible que compramos, y las ventas argentinas a Venezuela son del orden de las $2.500 por tonelada. Y la relación de empleo es de 1 a 100, o sea, por cada empleo que nos venden los venezolanos en esos $420, nosotros estamos alrededor de 90 y pico de empleo. Ahora bien, no hay una posición dominante o digamos, de opresión de la Argentina hacia Venezuela. Todo lo contrario, lo que nosotros estamos vendiendo, tractores, por ejemplo, ya hay fábricas argentinas de tractores que se han instalado ahí, es con transferencia tecnológica. No queremos ser un país que venda producto terminado. No, Venezuela además nos exige transferencia de tecnología, y lo bien que hacen. Se han construido laboratorios de semilla de papa, frigoríficos, se han vendido animales en pie para transferencia de genética, y por supuesto ya hay 1 o 2 fábricas de Jazz Pauni que están instaladas en Venezuela. Ahora, claro, cuando hablamos de estas proporciones y esta relación de precio, estamos hablando de que, lo voy a simplificar demasiado, al resto del mundo le estamos vendiendo soja y a Venezuela le vendemos producto con valor agregado, industria, trabajo. Y trabajo. Y por supuesto transferencia tecnológica para que ellos logren también, así como nosotros buscamos la autodeterminación energética, ellos buscan la autodeterminación en materia alimenticia, porque por el producto de la explotación petrolera, Venezuela abandonó en el tiempo una serie de explotaciones en materia de alimentos y demás, el cacao, el tabaco, donde eran punta en el mundo a principios del siglo XX, y que luego fueron perdiéndolo producto de, obviamente, del auge de la explotación petrolera. ¿Y cuando se hacen estas campañas de que se habla de coimas, que son negocios sucios y cajas y demás, ¿qué es lo que se pretende? ¿Atacar este tipo de relaciones que tiene Argentina? Yo, más allá del oportunismo político que pudiera tener la oposición en función de los comentarios de Sadú, a mí me gustaría ver las terminales de Sadú. O sea, quién le hace a Sadú decir lo que dice. Lo que uno veía de cómo se movía él en Venezuela en relación a la oposición venezolana, con los golpistas, porque está claro
que él tenía claras relaciones con la oposición y con el sector golpista, porque esto era voz populi en Venezuela, a tal punto que él mismo se jacta de haberle armado al expresidente Kirchner una reunión con la oposición venezolana. Él lo da como uno de los puntos cumbre de su gestión. Y yo no digo que no haya sido importante esa reunión del presidente Kirchner con la oposición venezolana, marca una posición democrática por parte del presidente y demás, pero me parece que este convenio, que también quiere levantar, lamentablemente él no participó nunca en estas negociaciones, no porque nosotros nos lo invitáramos o el exsecretario Redrado no lo haya convocado, entiendo yo que él no venía por voluntad propia, venían algunos empleados de la embajada que por cierto trabajaron mucho y bien en esta... Cuando dice el exsecretario Redrado se refiere a Martín Redrado cuando era secretario de Relaciones Económicas, el vicecanciller. Vicecanciller. Era vicecanciller. Está claro que él participó técnicamente en la redacción de estos convenios, en el marco de las instrucciones que tenía Ali Rodríguez por parte del presidente Chávez y de las que yo tenía el presidente Kirchner y que por supuesto, y por supuesto que hemos hablado con el canciller Bielsa y que el redactor redactó y nosotros firmamos. El que firmé fui yo por plenipotencia del canciller Bielsa. Hay una matriz que se repite, esto lo voy a decir yo, no lo voy a hacer cargo a usted, pero cuando pasó lo de Bolivia, también con los intentos de golpes contra Evo Morales, también atrás de eso se encontró que había muchas relaciones empresarias o relaciones de sectores de Argentina con los sectores golpistas de Bolivia. Y cómo estas nuevas relaciones que se dan, por ejemplo, entre el gobierno de Néstor y después Cristina Kirchner con Evo Morales, evidentemente también han cambiado a los interlocutores. Hoy los empresarios que van a Bolivia son otros, no son los mismos históricos que tenían esas relaciones con los golpistas. Digo esto porque me parece que es un dato político. El tema de las terminales. El tema de las terminales. Cuando usted dice las terminales, ¿a qué se refiere? ¿A quién remiten? En realidad nosotros cuando tomamos la decisión de ir y armar el convenio y el intercambio y todo el fideicomiso y todo lo demás, el interés afectado claramente fue el de aquellos que nos querían imponer su visión global de la economía a través de los precios de los hidrocarburos en la Argentina. Es decir, hubo intereses afectados. Pero cuando usted mismo me plantea, Estados Unidos, está claro que no tiene una buena relación política con el gobierno venezolano, pero le compra 23.000 millones de dólares, o sea, ellos, como son autónomos, claramente definen la política comercial por un lado y la diplomacia por el otro. Entonces, nosotros creo que si somos un país soberano tenemos que manejarnos en esos términos. Y además, también, no solamente hemos hecho la integración energética con Venezuela, también hay que analizar la reposición de las importaciones de gas a Bolivia. Para Argentina, estratégicamente, consumir ese gas boliviano es de una importancia fundamental, porque si no lo consumimos nosotros, lo consume el núcleo industrial de San Pablo. A ver, que en términos amicales es nuestra competencia natural en el mundo. Y por supuesto tenemos una sinergia importantísima en el Mercosur. Pero en buenos términos, ellos llevan que 30 millones de metros cúbicos de gas por día y Argentina está llevando 6 o 7. Y aspiramos a llevar 26, 27 millones. Es decir, hay un recurso que no está en disputa, pero que estratégicamente a la Argentina le conviene consumir, porque es desarrollo de más industria, de más conocimiento, de más tecnología. Estamos trabajando en una terminal en conjunto, con la construcción de una terminal flotante en el puerto de Montevideo para entrar gas también vía del gasoducto del Cruz del Sur, que es el que cruza el Río de la Plata, que le va a permitir a los uruguayos 8 millones de metros cúbicos día, que Uruguay como mucho podrá consumir inicialmente 2 millones de metros cúbicos, 3 millones que podrá consumir hasta 4, que es la mitad, pero que le significa un cambio revolucionario en su matriz energética. A nosotros nos significa poner gas en el punto nodal del mayor consumo de gas del país. Estamos trabajando con Paraguay en la terminación de Yacyretá, hemos subido 3 metros la cota, son casi 800 megavatios más que hemos aportado desde el año 2003 a la fecha. Yacyretá, un mito y demás, lo dimos vuelta y lo estamos terminando. Estaba prácticamente 14 años parada, Yacyretá y Atucha. Bueno, o sea, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Paraguay, tenemos relaciones, y Brasil, el convenio de intercambio de energía con Brasil, que es muy sencillo, ahí no hay transferencia de ni venta, cambiamos energía en especie, ellos nos pasan energía en el invierno y nosotros en la primavera de ellos, que es donde nosotros tenemos excedente y empieza el pico de crecimiento del consumo. O sea,
La integración energética regional latinoamericana para nosotros ha sido no una materia de declamación en los discursos, sino materia de hechos concretos, y nos ha permitido cualificar el comercio exterior, nos ha permitido colocar productos industriales y, por supuesto, nos ha permitido mantener el nivel de consumo que hoy tiene la Argentina, tanto industrial como residencial. Ministro De Vito, le agradezco muchísimo esta visita y la posibilidad que nos da de poder ilustrarnos sobre estos temas y poder dar también esa otra cara de la realidad que a veces no aparece tan claramente a la vista, ¿no? Muchas gracias.